Mm. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om. Bienvenidos a todos. Pranam. Y saludos desde Glastonbury. En Inglaterra nos encontramos el día de la fecha. Creo que la semana pasada tuvimos nuestro encuentro desde Irlanda. Así que durante las próximas semanas voy a andar por estos lados del planeta antes de ir a India en unas 2 semanas, casi un poco más. Y bienvenidos, cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por elegir intencionalmente, voluntariamente estar aquí hoy. El bhakti siempre es algo muy intencional, muy sí, intencional. A veces utilizamos la palabra intencional como algo, eso fue intencional, como mala intención, pero también existe lo intencional con buena intención, obviamente. Y el bhakti es algo supremamente intencional, hasta el punto de que si nuestro corazón está situado en el lugar correcto, externamente podemos realizar actos muy aparentemente insignificantes, pero si la intención está debidamente en su lugar, eso va a ser suficiente para conquistar al inconquistable. Jita, nombre de Krishna, significa aquel que no puede ser conquistado. Y aquel que no puede ser conquistado, dice el Srimad Bhattan, es conquistado por la fuerza del afecto, por la fuerza de una intención honesta, sincera. Eso captura la atención del dulce absoluto, ¿no? Uno pensará, bueno, Dios tiene cosas muy importantes para hacer, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder llamar la atención de semejante personalidad tan importante, ¿no? Generalmente no solo nos subestimamos a nosotros mismos, sino que también subestimamos al Ser Supremo, ¿no? Pensando, no, Él no tiene capacidad, Él no puede estar presente a mi pequeña vida insignificante, ¿quién soy yo? Etcétera, etcétera. Terminamos subestimándolo todo, ¿no? Esa es una forma interesante de describir qué es un alma condicionada, ¿no? No, los síntomas de ser un alma condicionada es que subestimamos todo a nuestro alrededor, subestimamos quiénes somos, nuestro potencial, subestimamos quién es el dulce absoluto, su capacidad, su potencial, su afecto, subestimamos lo sagrado de la naturaleza y del medio ambiente material. Muchas veces terminamos eh, subestimándolo todo a nuestro alrededor y llevando una vida, eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Una vida insuficiente, una vida en donde no nos estamos relacionando con lo que existe, con lo que ya existe, por lo que realmente es, sino por menos de lo que realmente es, ¿no? Nos relacionamos unos a otros sin tener en cuenta todo lo que somos y podemos llegar a ser. Nos relacionamos con todo lo demás, el Ser Supremo incluido, este mundo, etcétera, no en base a lo que eso es, sino a lo que creemos que es y siempre generalmente eso es menos de lo que realmente es. Mm. Por eso también surgió la inspiración de comenzar el encuentro de hoy, refiriéndonos a este famoso verso de la invocación del Sri Upanishad, que también se encuentra en otros textos védicos. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Básicamente este verso dice, esto es completo, aquello es completo, todo es completo, ¿no? El Ser Supremo es completo, aquello que emana del completo es completo, y si uno subtrae completo del completo, el completo sigue siendo completo. Esa es la matemática del infinito, pongámoslo de esa manera. ¿No? Entonces es una idea muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que nos dice
este, este famoso mantra, esta famosa revelación védica es, en última instancia, todo es completo, ¿no? Dios es completo, todo aquello que emana de lo divino es completo. El problema es que perdemos vista de la completitud de todo lo que existe, ¿no? Y en lugar de relacionarnos con plenitudes, nos relacionamos con partes fragmentadas. En lugar de entender cada ser es algo completo en sí mismo, nos vemos de manera, nos subestimamos, como veníamos diciendo, ¿no? Con una visión dualista, separatista, fracturada, fragmentada, no vemos los todos, ¿no? En lugar de ver un todo, vemos partes, partes separadas. En lugar de ver un todo unificado, integrado, que incluye a otros todos dentro de sí. Solo que este mantra del Sri Upanishad dice, ¿no? El todo original es completo y todo lo que existe como una emanación de ese todo, y todo es una emanación de ese todo, este mundo, las almas, cada uno de ellos son completos en sí mismo, en conexión con el todo completo original. Si logramos vernos a nosotros mismos como partes integradas del todo completo, entendemos, ya hay completitud, ya hay plenitud, ¿no? Y esa plenitud tiene su propio potencial de alcanzar nuevos y nuevos niveles. Entonces es una visión muy diferente de observarlo todo y relacionarnos con todo como si fuesen, de vuelta, partes fragmentadas, partes separadas, partes resquebrajadas y terminar subestimando, ¿m? Quiénes somos, subestimando todo lo que podemos llegar a ser, subestimando quién Krishna es. Aunque no pensemos que lo estemos subestimando, incluso a veces podemos pensar, no, yo estoy glorificando a Dios, estoy diciendo esto y aquello, estoy practicando, pero aún quizás todavía no tenemos conciencia plena de todo lo que Krishna puede llegar a hacer. Y no digo esto para de vuelta para que alguien se sienta mal, es parte del viaje espiritual entender que durante buena parte de ese viaje estamos subestimando la realidad en una medida u otra. Estamos subestimando nuestro potencial, todo lo que podemos llegar a ser, las personas a nuestro alrededor, la existencia de lo divino. De alguna u otra manera, ¿por qué terminamos subestimando todo inconscientemente? Porque muchas veces nos es difícil imaginar que las cosas pueden llegar a ser tan profundas o tan increíbles o tan bellas, hablando de nuestro potencial como alma. Como decíamos, Krishna dice en el Bhagavad Gita, el alma es maravillosa. Y no, y maravilloso es una palabra, ¿no? ¿Qué será cuando Krishna dice maravilloso? ¿Qué será maravilloso para el origen de toda maravilla, ¿no? Ahí ya necesitamos usar otra palabra, porque lo que es maravilloso para nosotros, eh, probablemente para Krishna maravilloso significa algo más. Y él reserva esa expresión al observarnos a cada uno de nosotros. Entonces, probablemente escapa a nuestra imaginación concebir qué es lo que nosotros somos, qué es lo que Dios es, qué es este mundo material. Existe tan por encima de nuestra imaginación más salvaje que terminamos subestimando las cosas. De vuelta, no conscientemente, no con mala intención, sino simplemente porque es demasiado. Está muy por encima de nuestra capacidad de imaginación incluso. Y tendemos a, inconscientemente, como digo, limitar y poner en cajas, encasillar, etiquetar la realidad de formas limitantes, de formas asfixiantes, ¿no? Estoy compartiendo ideas introductorias mientras espero si alguien tiene alguna inspiración y quiere alzar su mano digital. Por ahora no hay nada y de ahí me siento invitado por mí mismo y por ustedes en su silencio, que está todo más que bien, a compartir algunas ideas, pero siéntanse libres también a, a participar de diferentes formas. Y de vuelta, eso es lo que en nuestra tradición llamamos Maya. Interesantemente, Maya implica la tendencia a encasillar la realidad, ¿no? A poner las cosas en diferentes compartimentos, en diferentes cajas, en diferentes categorías, en diferentes departamentos. Y, y no permitir que eso que acabo de poner en una caja se vuelva algo más de lo que ya es.
¿no? Sino más bien tratando de inconscientemente, muchas veces, someter a la realidad a que encaje con mis ideas, con mis capacidades, con mi imaginación incluso, cuando la realidad última yace muy por encima de nuestra imaginación. Adokshaya, ¿no? Es un nombre de Krishna, Adokshaya, significa aquel misterio absoluto que yace muy, muy por encima del alcance de nuestras facultades más refinadas. Y esto no es para cancelar el uso de nuestras facultades, el refinamiento de nuestras facultades, sino simplemente para establecer que el hecho de que no sobreestimemos a nuestras facultades, ¿no? Porque muchas veces por hacer eso terminamos subestimando otras cosas. Si yo termino dependiendo excesivamente de mi capacidad racional, intelectual, como si lo fuese todo, como si fuese el método definitivo para concluir, para comprender la realidad, si sobreestimo el alcance de esas facultades, termino subestimando el misterio infinito de lo divino, básicamente, el cual no puede ser del todo capturado por nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras palabras, nuestros actos. Podemos y debemos utilizar cada una de nuestras facultades en la mejor forma posible para acercarnos a lo divino, pero eso no quiere decir que lo divino está subyugado a ello, ¿no? Krishna siempre existe por encima de nuestras facultades, ¿m? Al menos de nuestras facultades eh, de medición, como acabo de decir. Maya implica medir, Maya implica cálculo. ¿M? Y muchas veces tratar de entender algo con nuestra mente es una forma de cálculo, porque lo que yo trato de entender, generalmente lo trato de entender en base a mis experiencias previas. ¿M? Lo cual no deja de ser una forma de limitar algo, ¿no? Si yo trato de entender a otra persona, a Dios mismo, en base a lo que hasta ahora experimenté, lo que hasta ahora experimenté no deja de ser limitado. Por lo tanto, ¿mm? Si yo proyecto esos samskaras, esas impresiones limitadas al intentar comprender lo ilimitado, es una forma de cálculo inconsciente. Entonces, por eso la palabra rendición es tan importante en nuestra tradición, donde no se nos invita a cancelar esas facultades, pero sí aprender a soltarlas en cierto momento y abrirnos a otra manera de percibir la realidad, ¿no? Una manera en donde nos abrimos a la posibilidad, nos abrimos a la iniciativa del plano superior sobre nuestras vidas, ¿m? Donde no todo depende de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi facultad, de mi decisión. Todo eso existe en cierta medida, pero no depende todo de eso, lo cual sería una idea agotadora, ¿no? Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida desde ese lugar. Todo depende de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi intelecto, de mi brillantez, de mi conocimiento, de mi lo que fuere. Y es una manera de sobreestimarnos a nosotros mismos de forma tal que termina siendo un acto de violencia hacia nosotros mismos. Termina siendo algo agotador. Entonces tenemos que adquirir un balance, ¿no? Honrar nuestras facultades, ocuparlas al máximo de sus capacidades, no ser evasivos o perezosos al respecto, pero saber también cuándo recurrir a un método que yace por encima de nuestras facultades o de nuestra experiencia hasta este momento, ¿no? Y abrirnos a la posibilidad de algo más, ¿no? No desde un lugar naif, desde un lugar ingenuo, ignorante, sino desde una profunda sabiduría en donde humildemente reconocemos, incluso en base a nuestra experiencia hasta el momento actual, de que por más que únicamente tengo mi experiencia como punto de referente, mi experiencia constantemente me está mostrando que hay mucho más allá, hay toda una realidad que existe por encima de lo que he experimentado hasta ahora. Y elijo mantenerme abierto a eso. ¿Mm? Y elijo dedicar tiempo y energía en explorar qué yace más allá de mi experiencia hasta el momento actual. ¿O cuál es la nueva experiencia, la siguiente experiencia que me está
esperando, a la que estoy siendo invitado. Y así sucesivamente, ¿no? Es una manera de describir el viaje espiritual, el viaje del progreso espiritual. ¿Mm? En fin, algunas ideas que vinieron espontáneamente a modo de introducción a nuestro encuentro hoy. Y veo que Kali Yuga Pavana ha alzado su mano digital por un lado, y por otro lado veo que Paul envió una pregunta por escrito en el chat, así que también queremos dedicar tiempo a ello. Y obviamente si alguien más tenga algo que quieran compartir, siéntanse libres de alzar su mano digital, de enviar un mensaje. Vamos a comenzar con Kali Yuga Pavana. Lo invitamos a activar el micrófono. Bienvenido. No te escucho. Ya, Ahora sí. Hare Krishna, Pranam. Pues es que quiero bajar la mano para no me... Yo la bajo, no hay problema. La volví a subir. Ok. Eh, bueno, no sé si sean dos temas, espero, bueno, no, porque sé que siempre Quizás todas tres. las conversaciones sobre estos temas son muy profundas y Maharaj gusta y a nosotros también nos gusta escucharlo hablar bastante de cada uno de ellos. Pero bueno, voy a tocar dos temas brevemente para a ver si Maharaj quiere profundizar o comentarnos algo acerca de uno de los dos. Uno está relacionado con una temática que usted estaba comentando en estos días en un satsang, creo que el inglés, no me acuerdo si era el inglés o el español, eh, en donde estaba recordándonos, como ya varias veces lo ha dicho, acerca de cómo Sri Krishna y todos sus asociados y asociadas vienen a la tierra constantemente. Y que decía algo así como, bueno, si queremos utilizar nuestro proceso devocional y espiritual para una plataforma de escape de este mundo, pues nos vamos a encontrar que cuando estemos queriendo ir para Goloka Brindavan, él va a venir por la misma avenida, pero queriendo venir a la tierra y nos va a decir, ay, pero yo voy es para allá. Vamos, vamos, quedémonos en la tierra eternamente practicando y compartiendo allá. Entonces, a partir de eso, estaba yo como pensando, o sea, me parece una idea, o sea, una cuestión demasiado profunda y demasiado hermosa. Entonces quería como, por ese lado, quería como, eh, sí, quisiera escuchar algunas más palabras acerca de ese tema y eh, cómo sí, cómo seguir desarrollando esa capacidad para poder apreciar lo que ya tenemos en este momento y la vida que tenemos aquí. Incluso yo lo estaba pensando, bueno, pero nosotros tenemos un cuerpo material, digámoslo así, que está muriendo y estamos perdiendo nuestra memoria en cada vida y no somos conscientes de que estamos aquí siempre y si llegamos a estar con Krishna también lo vamos a estar. Entonces, ¿cómo entender o cómo acercarnos a ese quedarnos aquí eternamente, pero con Krishna también? Ujú. Eso era un tema, bueno. Vamos con ese primero, porque quizás Ah, el bueno, segundo listo, vaya para otro lado y vamos por partes. listo, listo. Y si es posible, antes de responder, Paul, te pido el favor si quizás me puedas aclarar un poco más por escrito en el chat la pregunta, pues la leí brevemente y no estoy seguro si la entiendo del todo. Te pediría si la puedes como desarrollar un poquito más, me ayudaría. Mientras tanto, voy respondiendo la primera pregunta de Kali Yuga Pavana. Voy a tratar de decir algo. Sí, eso calculo esta idea que obviamente no es la primera vez que la menciono, la mencionamos en un satsang al inglés, y es esta noción de que obviamente hay varias cosas para decir al respecto. Pues por un lado podemos decir, ok, existe este principio de avatar en nuestra tradición, del descenso a este mundo de Bhagavan, de Dios en su forma personal y él ejecutando su lila en la tierra con sus asociados, etcétera. Pero obviamente alguien también podría decir, para sumar otras capas de matiz a lo que estamos hablando,
alguien podría decir, bueno, pero al mismo tiempo podemos decir que Dios es omnipresente, ¿no? O sea, Dios se encuentra presente en todo momento, en todo lugar. Entonces, ¿cómo entender la idea de avatar en el contexto de la omnipresencia de Dios? ¿No? Si Dios ya está en todas partes, en todo momento, ¿por qué Él necesita venir a este mundo? Como si no hubiese, como si ya no estuviese aquí. ¿Me explico la idea? Entonces uno podría también presentar esa idea, ese argumento. Y obviamente aquí es donde también podemos hablar de diferentes niveles o formas de presencia, ¿no? En un sentido, Dios está presente en todas partes, en un sentido general, pero también podemos hablar de un, ¿no? Y hay aspectos como Paramatma representan esa omnipresencia, Dios en cada átomo, Dios en cada corazón, esparcido de forma general en todas partes, pero también podemos simultáneamente, y sé que esto es difícil de entenderlo con un pensamiento lineal, racional, también existe la manera más específica o la manera condensada en la que Dios se hace presente en su forma personal como Bhagavan, en donde interactúa de manera individual con cada alma. Y a eso nos referimos con la idea de avatar. Entonces, no quiere decir que una idea cancele la otra, ¿no? Que Dios se encuentre presente de manera más general en todas partes, omnipresente, no niega que Él no pueda descender de una manera más condensada, específica, puntual, a avatar en este plano. ¿Mm? Entonces también quería compartir eso como un aditivo previo, preliminar a la pregunta. Ahora, habiendo dicho eso, entonces existe este principio de avatar y de vuelta esto no deja de ser desconcertante para nuestras capacidades y muchas secciones del Bhagavad Gita apuntan a eso también, a llevarnos a ese punto paradójico en donde realmente, como venía diciendo hace un momento, nuestras facultades usuales que nos acompañan y nos ayudan a entenderlo todo muchas veces colapsan a la hora de concebir a alguien que se encuentra omnipresente en una forma general y se hace presente de manera específica de cierta forma. Y por encima de eso, cuando hablamos de avatar, de Dios como descenso divino, decimos, como tú decías, Kali Yoga Pavana, ok, Krishna se encuentra ejecutando su lila en algún planeta Tierra de algún universo, porque de acuerdo a nuestra cosmología hay multiversos, hay varios universos, hay varios planetas Tierra, no es el único este. Y siempre él se encuentra en algún planeta Tierra ejecutando su lila. Entonces, en otras palabras, uno podría decir, existe una forma de Krishna como avatar, como descenso divino, en todo momento en el planeta Tierra, en algún planeta Tierra. Entonces, todo eso obviamente lo dije originalmente en el contexto de que muchas veces practicamos bhakti o espiritualidad con una idea de quiero salir de aquí, ¿no? O sea, la práctica es para como un plan de evacuación, ¿no? Tener que salir de este mundo. Cuando por otro lado escuchamos Krishna se encuentra en su forma personal descendiendo a este plano continuamente hasta el punto de que en un sentido siempre se encuentra en el plano material. Entonces, de alguna manera validando la existencia de la materia diciendo, no, este no es un lugar tan malo, muchachos, muchachas. Aprendamos a encontrarle la vuelta en la energía material. Y realmente eso va de la mano con la idea última del bhakti, que es, llega un punto en donde uno ya no se encuentra preocupado o interesado por la liberación. No estoy practicando, no estoy viviendo mi vida con miras a salir de este mundo. Simplemente me encuentro, porque me encuentro demasiado obsesionado, digámoslo así, o presente, o atento, o absorto, dedicado a atender las necesidades del amor, en la forma en la que yo tome delante mío, que la idea de liberarme desapareció. Porque al fin de cuentas la idea de yo me quiero liberar no deja de ser un deseo personal. Yo me quiero liberar, ¿no? Cuando la idea de la dedicación amorosa completa no tiene tanto que ver con yo quiero, sino es más una dedicación hacia el objeto de mi afecto, que es Krishna y todo lo que está relacionado con Krishna, que es todo.
Entonces es un proceso gradual, obviamente, como se imaginarán, y cada uno de nosotros tenemos que ser introspectivos y preguntarnos, bueno, ¿dónde estoy a ese respecto? ¿No? ¿Desde qué lugar estoy practicando? Y obviamente en un comienzo hay lugar para que uno practique bhakti todavía queriendo dejar de sufrir. Muchos de nosotros venimos del club de los afligidos, como a veces digo. Krishna mismo reconoce eso en el Bhagavad Gita, diciendo algunas personas se acercan a mí buscando alivio del dolor, otros se acercan a mí buscando bendiciones financieras, digámoslo así. Eh, Otros se acercan a mí buscando conocimiento y otros se acercan a mí buscándome a mí. Pero él claramente dice, no todo el mundo viene a mí por mí. La mayoría viene a mí por otras razones, buscando los beneficios que yo puedo proporcionar. Y él dice eso, obviamente, como un dejo de nostalgia, en el sentido de decir, bueno, idealmente yo elegiría que todos vinieran por mí, no desde un lugar narcisista, sino porque yo estoy interesado en cada persona por lo que ellos son, ¿no? Krishna no está interesado en nosotros por nuestra situación financiera o por los beneficios que él puede derivar al establecer una conexión con nosotros. Él está interesado en nosotros por nosotros. Entonces él anhelaría esa misma reciprocidad para que nuestra relación alcance un nivel de consumación idóneo con él. Pero bueno, reconoce, bueno, hay que empezar por algo. Entonces muchos se acercan al Ser Supremo también buscando liberación, buscando salir de este mundo. Pero a fin de cuentas, nuestra tradición y nuestra enseñanza es, la meta de la vida es servir y amar. Y cuando uno llega a ese punto, desde un lugar maduro, porque tampoco es algo para hablar de manera barata, ¿no? Uno ya ama, hay niveles obviamente de todo ello, no tampoco quiero decir, nadie ama hasta que empieza a amar súbitamente de un día para el otro, ¿no? Es todo un traslado gradual, una transición gradual y hay niveles de todo ello. Pero cuando uno por eso es que en nuestra tradición se describe el bhakti desde un lugar particular. Hay diferentes tipos de bhakti, bhakti mezclado con deseos separados y bhakti puro, bhakti, incluso si en la práctica no estamos allí, al menos a nivel conceptual, tener esa idea, esa definición de bhakti en su forma más, ¿cómo decirlo?, más íntegra, donde uno anhela dedicarse a las necesidades del amor perpetuamente. O cuando obtenemos una comprensión, yo diría incluso teórica, de qué es el amor realmente, y cuáles son las implicancias del amor y las dinámicas del amor, eh, y el precio a pagar por el amor y la invitación que se nos extiende. Cuando uno obtiene un vislumbre de eso genuino, no hay vuelta atrás, básicamente. Uno se encuentra con un ideal tan noble, tan profundo, tan atractivo, que ya no hay nada que se compare con eso. Incluso aunque uno no tenga la plena experiencia de eso, incluso la idea de eso, el concepto, aunque carezca la plena experiencia de ello, incluso recibir ese concepto con un corazón abierto es suficiente para que uno sienta, quiero dedicar mi vida a explorar esa posibilidad, ¿no? Aunque quizás tuve un vislumbre de ello, pero no tengo nada, una experiencia del todo profunda. La, 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 la- la concepción teórica de ello, la definición, la idea, la propuesta es tan, tan acabada, tan fina, tan profunda que no me puedo resistir. Básicamente algo así. Todos deberíamos buscar estar practicando desde ese lugar, por esa razón, ¿no? Contactar, tener ese tipo de experiencia, ¿no? Escuchar acerca de las glorias del amor, de la naturaleza del amor, de tal manera que uno no pueda resistirse a dedicar su vida gradualmente, de manera sostenible, más y más a eso. Y eso va a tomar muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tradición existen muchos ejemplos de personalidades muy similares al bodhisattva en el budismo, ¿no? Bodhisattva es alguien que realiza un voto
de no abandonar este mundo hasta que todas las almas se hayan liberado de la ilusión y el sufrimiento, ¿no? Lo cual implica uno va a estar un buen tiempo por estos lados. Por no decir por siempre, porque de acuerdo a nuestra filosofía, las almas, el número de almas existentes es infinito. Entonces no es un número limitado que en algún momento se liberan todos, quedan cero almas condicionadas y básicamente el mundo material va a la quiebra porque no hay nadie por aquí, ¿no? Entonces, aquellos que se comprometen a ese voto básicamente están diciendo elijo mantenerme en este plano a perpetuidad, ¿no? Motivados de un lugar de compasión, de querer, de amor, amor desde el lado de la compasión. Y en nuestra tradición encontramos ejemplos así. Prahlad Maharaj diciendo, no me quiero liberar solo. Mi corazón se quiebra al ver el sufrimiento de las personas en este mundo. Yo no quiero irme de aquí sin llevarme a todos conmigo, una cosa así, ¿no? Luego Prahlad Maharaj mismo aparece en el Gaur Lila con Sri Chaitanya como Vasudev Datta y él le dice a Sri Chaitanya, por favor, eh, toma el karma de todas las entidades vivientes en el universo y pásamelo a mí. Libéralas a todas y yo me quedo aquí pagando por ellas, ¿no? Ese tipo de disposición, ¿no? Existen otras oraciones similares en el Srimad Bhattan, donde vemos ciertas almas que alcanzan el amor divino y su amor divino se ve inspirado y expresado en esa dirección, muy similar al Bodhisattva, ¿no? En la tradición budista. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque la disposición de esas almas tranquilamente las lleva a estar completamente bien con la idea de permanecer en este mundo por siempre, básicamente, ¿no? Eh, Porque y ahí viene la pregunta, obviamente, ¿qué es este mundo? ¿No? ¿Qué es el mundo material? ¿Qué es el mundo espiritual? A fin de cuentas, nosotros vamos a decir es un estado de conciencia. Entonces, yo diría que alguien que ora genuinamente por permanecer en el plano material con pleno amor y compasión, no está existiendo en el mundo material, como lo llamamos a veces. Si entendemos mundo material como plano de explotación egoísta, ¿m? De verse a uno mismo como el centro del universo, de ver que todo gira en torno a mí. En un sentido, eso es el mundo material. Es una percepción distorsionada de las cosas. Cuando uno se ilumina por encima de esa visión, en un sentido uno ya no está existiendo en el mundo material. Aunque biológicamente el cuerpo de uno se encuentre a nivel geográfico en un país de este planeta, el mundo interno de uno, la conciencia de uno va a estar en otra parte. ¿Mm? Entonces ahí es donde la línea se empieza como a volver un poco borrosa, ¿no? O sea, ¿qué es mundo material, qué es mundo espiritual? ¿Mm? ¿Qué es estar liberado, qué no es estar liberado? El Bhakti Rasamrita Sindhu, el Rupa Goswami dice, definen Jivan Mukta, ¿no? Jivan Mukta significa un alma liberada. Un alma liberada que aún se encuentra en este cuerpo material, ¿no? Alma liberada no significa necesariamente alguien que partió de este cuerpo. De vuelta habla de estado de conciencia. Y él dice, en alma liberada es aquella persona en términos devocionales, Rupa Goswami diría, para nosotros un alma liberada es alguien que dedica sus palabras, mente y actos, están exclusivamente dedicados para el placer de Krishna. Él no está diciendo es alguien que partió de este mundo, que fue trasladado a tal planeta, que anda aquí, que anda allá, sino que habla de cómo alguien vive su vida, ¿no? Con plena dedicación amorosa de todas sus facultades, esa es un alma liberada. Esa persona está en el mundo espiritual. Pues decir, no, no, pero está en el mundo material. Eso no es algo que podemos determinar de vuelta mediante una medición externa, ¿no? Lo he visto en tres dimensiones caminando por las calles de tal ciudad, en tal país, pero ¿qué está pasando por dentro? ¿No? Entonces, encontramos eso, ¿no? Encontramos que grandes personalidades no tienen problema alguno en mantenerse, al menos de manera biológica, geográfica, externa, en planetas como este. Y el hecho de que no tengan problema con eso, está hablando claramente de dónde se encuentran por dentro, ¿no? Que tan por encima se encuentran
de las designaciones biológicas, geográficas, etcétera. El hecho de que les dé igual, no está hablando aquí de un tipo de resignación depresiva, por decirlo así. Porque también no puede decir algo así, es de un lugar muy resignado, digámoslo así, ¿no? Bueno, me da igual, lo que sea, ya está, al fin de cuentas, ¿no? No es de ese lugar, no es de un lugar tamásico, por decirlo así, sino de un lugar supremamente iluminado. Y básicamente esa es la idea, ¿no? A fin de cuentas, si hablamos del mundo espiritual, si queremos llamar a esto mundo espiritual Golok Vrindavan, eh, es un planeta, vamos a decir, es un plano o planeta, son palabras que usamos. Es difícil usar palabras para describir todo esto, pero lo que recibimos de nuestra revelación es que todas esas moradas están hechas de conciencia, ¿no? No es un planeta hecho de los mismos elementos que percibimos aquí. Entonces, son planetas hechos de conciencia, planetas hechos, si la ciudad me hablaría de planetas de fe, ¿no? Lo cual de vuelta nos invita a recalcular todo nuestro lenguaje, porque uno no suele hablar de un planeta hecho de fe. ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Un planeta hecho de fe, un planeta hecho de bhava, un planeta hecho de éxtasis, de amor divino, donde incluso lo que aparece en la forma de pasto, tierra, árbol, no está hecho de esos elementos, está hecho de amor divino, tomando esa forma para prestar un servicio en particular. Mm. De vuelta, todo eso nos invita como a recalcular, como el GPS diría, ¿no? Recalculando, recalculando, replantearnos las palabras, los pensamientos, las experiencias, las ideas. Y a fin de cuentas, al final del día nos invita a volver a donde estamos, en el aquí y ahora, domingo 28 de septiembre, en donde me encuentro en este viaje, en esta etapa, y decir, bueno, desde donde yo estoy, ¿a qué estoy siendo invitado? ¿A qué estoy siendo llamado? ¿Cuál es el paso que puedo dar hoy para acercarme a esa realidad? Para incrementar mi participación en el mundo espiritual como un estado de conciencia. ¿Mm? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿A qué estoy siendo llamado? Mis relaciones, en mi entorno, en la circunstancia de vida en la que me encuentro. ¿Qué puedo hacer para participar más profundamente en lo que llamamos el mundo espiritual? De vuelta, no necesariamente comienza con algo extraordinario, como uno lo imaginaría, con una visión, con algo supramundano. Puede ser empezar por aquello que, como decimos siempre, que percibimos como lo más ordinario muchas veces en nuestro día a día. Y qué hacer con eso, ¿no? Y cómo extraer, cómo excavar eh, extraordinariez de lo aparentemente ordinario, ¿no? Y cómo dedicarme más profundamente, más amorosamente en esa dirección, en ese momento en particular. Entonces, sí, para mí es un punto importante, interesante esta idea de que, bueno, Krishna siempre se encuentra, sea que hablemos de él como omnipresente de manera más general y abstracta, él está en todas partes y está aquí también, o incluso en su forma personal condensada de Bhagavan, también se encuentra en todo momento en algún planeta Tierra, ¿no? Como confirmando y validando, en un sentido, no necesitamos ir a ninguna otra parte, ¿no? El único traslado que es necesario es un traslado en términos de conciencia, no es un traslado físico, geográfico, que necesitamos una nave nodriza que nos transporte quién sabe a dónde y súbitamente todo es mágico y espiritual. A veces elegimos pensar así porque obviamente es mucho más fácil, ¿no? Mucho más barato que confrontar a lo que está golpeando nuestra puerta en el aquí y ahora, que muchas veces es incómodo, desafiante, doloroso, desconcertante, y nos invita a crecer, y nos invita a madurar, y nos invita a desarrollar una mayor capacidad de integración, de acomodar aquello que hoy siento esto es inacomodable, ¿no? Cómo estas dos cosas pueden tener lugar en un mismo espacio. Entonces, todo eso nos invita a expander nuestra capacidad de hospedaje, ¿no? Hospedar la realidad con mayor amplitud, con mayor generosidad. Así es como el corazón se va ampliando, se va expandiendo. Eso es lo que uno va a llamar, uno se va volviendo una persona más amorosa. En las palabras de Krishna, en el Bhagavad Gita, él se refiere a esas almas como Mahatma, ¿no? Atma en sánscrito significa alma, Mahatma significa gran alma,
Entonces, no quiere decir que el alma crece en tamaño físico, pero nuestra capacidad para alojar, para recibir, para integrar, se expande, ¿no? Y el alma ahora es conocida como gran alma. El corazón es conocido como un gran corazón. En fin, algunas ideas. No sé si suma en algo a la primera interrogante de Kali Yuga Pavana. Él me dirá. Claro que sí, Maharaj. No solamente suma, sino que, bueno, en estos días precisamente escribía yo en mi muro de Facebook, a veces me gusta escribir algunas frases cuando estoy leyendo, estoy preparando mis clases en este semestre estoy dictando dos materias, una se llama Ontología Social y la otra se llama como temas de filosofía del amor. Entonces he estado leyendo cosas muy interesantes y pues lo inspiran a uno mucho a pensar. Bueno, estaba escribiendo estos días precisamente conectado con eso, que la filosofía, hablando de la filosofía, solo podrá volverse lo que predica, digámoslo así. La filosofía es teórica, digamos, incluso desde, occidentalmente hablando desde los griegos, muy teórica, pero digo que solo podrá volverse lo que quiere lograr, lo que quiere predicar, cuando ella misma, cuando su discurso mismo se vuelva bello, amoroso y feliz. O sea, no solamente que señale una forma de actuar, por decirlo así, y que uno practique lo que dice, sino que la misma prédica en sí misma se vuelva ella hermosa y que sí me hago entender como él. Entonces, eso era lo que sentía ahorita cuando usted estaba hablándonos, como que ya el predicar mismo y el hablar mismo sobre estos temas, como dicen los grandes maestros, ¿no? Como dice Sukadeva Goswami y todos, seguir hablando sobre esto es la mayor felicidad. Mm. Eso era un poco lo que sentía ahorita cuando usted estaba contestando todas las cosas y como que entonces se siente muy bonito, pues. Y la otra pregunta ya quedó parcialmente resuelta, entonces no hay necesidad de alargarnos por Ok. ahora. Suele ocurrir, suele ocurrir. Sí, 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 muchas Gracias gracias. por tus Muy palabras. bonito. Gracias por tus palabras, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Gran parte del propósito de la filosofía es que, que decir a la hora de practicarlo y experimentar un fruto, pero en el momento de contactar la noción teórica, la dimensión teórica, ya debe generar en sí mismo una experiencia, ¿no? La experiencia luego sigue cuando uno la encarna, corporifica la idea y la pone en práctica, pero al recibir la noción en sí misma ya debe ser algo experiencial, ¿no? Entonces, me Sí. alegro de que eso esté ocurriendo de alguna manera, esa es la idea, ¿no? Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, que por el momento es bueno, veo dos, una enviada ahora por Daneshwar y la clarificación de Paul a su pregunta. Como siempre solemos hacer, vamos a tomarnos una pausa. Los voy a invitar a compartir en nuestros cuartos privados de Zoom para tratar de encarnar y corporificar lo que estamos trasladando y llevar toda la experiencia que hasta ahora tuvimos a otro nivel de experiencia que solamente ocurre cuando hay una interacción entre individuos, cuando compartimos entre dos o tres o más de nosotros. Entonces, les pido que dentro de sus posibilidades puedan participar y entiendan el valor de estos intercambios, ya que la intención de estos cuartos no es un capricho mío, no es una excusa para ir al baño entre pregunta y pregunta, sino que es también con la intención de seguir batiendo el océano del tema en una dinámica que puede llevar la experiencia a otro nivel que únicamente puede ocurrir cuando dos o tres personas se reúnen, abren su corazón, comparten y pasa todo lo que tiene que pasar en esa dinámica colectiva, en esa comunión, en esa unión en común. Así que por más desafiante que puedas resultar a veces o sonar tener que estar por unos minutos con dos, tres personas más en un cuarto privado de Zoom, oro, ruego que tengan la apertura dentro de sus capacidades sin que sea una imposición hacia nadie, pero espero que queden claro también la importancia y la necesidad de todo ello y cuánto uno puede, al menos personalmente, cuando yo me ocupo en esas conversaciones, siempre surge mucho más de lo que uno solo podría concluir por sí mismo. Así que todo ello para introducir los cuartos privados. Voy a poner pausa a la grabación ahora
y los voy a invitar a participar allí por unos minutos, donde van a estar invitados a compartir, reflexionar juntos sobre lo que acabamos de hablar hasta el momento en esta primera exploración que tuvimos. Bienvenidos nuevamente a todos de regreso, esperando hayan tenido buen... Muy poco tiempo. Sí, es la idea, es la idea. La idea es generar un poco eso también, dejarlos ahí con las ganas, con el gusto. Y siéntanse libres de contactarse por privado fuera de este círculo también. También esa es parte de la idea, ¿no? Dar un pequeño, ¿cómo se dice en español? Appetizer, ah, un aperitivo, Aperitivo. un aperitivo. Aperitivo. Ahí, un pequeño gusto y después confiar en que cada uno de ustedes ahí continuará con el intercambio en la forma que mejor les resulte, ¿no? Y vamos a tener un encuentro más en unos momentos en los salones privados, así que tampoco es el fin de todo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de Paul y una pregunta de Daneshwar. Yo creo que con eso quizás vamos a estar completos por el día de hoy, ya que me extendí considerablemente con la primera y la introducción. Dice así, y gracias por la explicación más detallada y espero poder abordarla debidamente. Paul pregunta, quisiera por favor que me ayude a entender la idea de materializar el espíritu. Normalmente hablamos de espiritualizar. Haciendo lo uno conseguimos también lo otro. Espiritualizar la materia, cuando yo le pedí más explicación, Paul dice, espiritualizar la materia es como de lo burdo a algo sutil y materializar el espíritu es también hacerlo sutil la materia, pero desde otra dirección. Sería ir desde lo sutil a lo burdo, entre comillas. El uno va de abajo hasta arriba y el otro va de arriba hasta abajo. Me pareció interesante esta idea de la alquimia porque esto nos da la posibilidad de estar en el mundo material de forma sagrada y también es como la relación entre Dios y nosotros. El bien y nosotros vamos y nos encontramos en ese deseo. Y luego él concluye diciendo, quisiera saber cómo se entiende esto, cómo se practicaría materializar el espíritu desde nuestra tradición. Bien, gracias por la pregunta y por la aclaración y espero que esté entendiendo bien la consulta. Ahí tú me dirás, Paul, vamos a compartir algunas ideas al respecto que de alguna manera está relacionado a lo que hablamos hasta ahora en respuesta a Kali Yuga Pavana. Por un lado, quizás, como tú dices, tal vez la expresión que usualmente más escuchamos es espiritualizar la materia. Y en relación a eso, antes de ir a materializar el espíritu, considero que es importante también aclarar esto, ¿no? Que a veces, muchas veces hablamos espiritualizar la materia, perdón. Hablamos de eso de tal manera como si le estuviésemos haciendo un favor a la materia, ¿no? Ok, voy a espiritualizar la materia. La materia necesita ser espiritualizada por mí. Y en nuestra tradición, interesantemente, si estudiamos en detalle, vamos a encontrar que la energía material es descrita como una Vaishnavi, como una devota de Krishna, como una energía que ya se encuentra dedicada a servir al absoluto. ¿Mm? Entonces, ¿qué tanto, si alguien ya está dedicado a servir a Krishna, qué tanto yo tengo que espiritualizar a esa persona, a esa entidad? ¿Mm? ¿O qué tanto la materia que ya está ocupada en servicio a Krishna, qué tanto la materia me ofrece a mí la oportunidad de, a través de la materia, ofrecerme a mí mismo a Krishna? ¿No? Pues en un sentido, la materia ya está dedicada al servicio de Krishna. Yo soy el que falta dedicarse. No es que, oh, pobre materia, no está dedicada a Krishna, yo voy a tomar esta flor y la voy a ofrecer a Krishna para ayudar a la materia, para espiritualizar la flor. Le hice el favor. La flor está en deuda conmigo ahora. Algo así, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero un cambio de paradigma sería, no, la flor es energía material, la energía material es una Vaishnavi de la más alta orden, Vishwanath Chakravarti Thakur diría, ya está dedicada al servicio de Krishna y por lo tanto, más que yo hacerle un favor a la materia me está haciendo un favor a mí al permitirme ofrecerme a mí mismo a través del medio de la materia, porque al ofrecer al fin de cuentas una flor o incluso el alimento a Krishna,
lo que idealmente debe estar ocurriendo allí es que yo me estoy ofreciendo a Krishna. No es que yo ando por la vida ofreciéndolo todo y espiritualizando el universo. Y muchas veces eso es la mejor excusa para yo no espiritualizarme a mí mismo. Para qué tan ofrecido yo estoy. ¿Qué tanto yo puedo ofrecer otras cosas si yo no estoy ofrecido todavía? ¿Me explico? Si yo no estoy dedicado al servicio de Krishna, ¿qué tanto yo puedo dedicar el universo entero para su placer y satisfacción? Entonces, para mí es importante a la hora de hablar de espiritualizar la materia, tomar esta conciencia, entender lo sagrado de la materia como la energía material ya está dedicada al servicio. Maya Shakti está dedicada al servicio de Shakti Mam, de la fuente de toda energía. Y existe en mi vida para facilitarme a mí la oportunidad de yo ofrecerme en servicio a Krishna. Yo soy el que falta, por decirlo así. No por sentir culpa y sentirme mal con mí mismo ni nada, sino para no andar por la vida con un complejo de superioridad. ¿No? Voy a andar a hacerle un favor a toda la existencia y voy a ofrecerlo todo. No me acuerdo, en una ocasión me acuerdo de votos diciendo, yendo a un supermercado y ofreciendo todo el supermercado a Krishna, ¿no? Todos los productos del supermercado y ahora todo es prashad, ¿no? Todo lo que la gente vaya y compre, ya, ¿no? Y uno dice, "Bueno, qué, qué capacidad tiene uno de hacer eso? ¿Qué necesidad hay de hacer eso, por decirlo así, primero? Pero desde dónde uno lo está haciendo también, ¿no? Entonces, de vuelta, no somos redentores universales que a cada paso donde ponemos nuestra mirada todo se libera. En gran parte estamos necesitados de gracia, necesitados de asociación, necesitados de satsanga. Y si la energía material es una Vaishnavi dedicada a Krishna, la energía material me ofrece satsanga, sadhu sanga. Si logro relacionarme con la energía material por lo que es, algo sagrado. ¿Mm? De la misma manera que una personalidad santa en forma humana me ofrece sadhu sanga, pero si me acerco a esa persona desde un lugar explotativo, violento, probablemente no voy a derivar ningún beneficio de ello. De la misma manera, la energía material es una entidad, en última instancia es una persona, una Vaishnavi dedicada al servicio de Krishna, pero si yo me acerco hacia la energía material desde un lugar explotativo, no voy a obtener los beneficios de sadhu sanga que puedo obtener por conectar con la materia debidamente. Entonces sí, en parte siento que al explicar todo eso ya estamos hablando no solo de espiritualizar la materia, sino de materializar el espíritu, ¿no? Obviamente por materializar el espíritu, entendiéndolo de manera profunda, poética, digámoslo así, hablamos de lo invisible volviéndose tangible ante nuestros sentidos, ante nuestra vida. Entonces, una de las maneras de materializar el espíritu o de volverlo espiritual, lo trascendente, concreto ante mí es espiritualizar lo material. Y espiritualizar lo material implica más bien espiritualizar nuestra visión de lo material, como digo. No necesariamente ya necesito purificar la materia, necesito purificar mis lentes a través de los cuales contemplo la materia y lo contemplo todo. ¿Mm? Entonces, obviamente muchas veces también con elementos como un ritual. En todas las tradiciones antiguas existen diferentes rituales, diferentes ceremonias que nos ayudan a materializar el espíritu. ¿Y a qué me refiero con esto? Se genera un espacio sagrado intencionalmente, un tiempo sagrado que nos ayuda a tomar conciencia de aquello que ya existe, pero que no tenemos la capacidad de percibir en el ritmo cotidiano de vida. Y muchas veces necesitamos crear un espacio y un tiempo intencional para percibir lo sagrado, ¿no? Entonces, de ese lugar podríamos hablar de materializar el espíritu, ¿no? Lo invisible, lo sutil se vuelve tangible y concreto a través de esos espacios, a través de esos rituales, a través de esas ceremonias, a través de muchas veces de arte, de canto, kirtan, poesía, ¿no? Tantas formas en donde in- intencionalmente nos ponemos nuestra atención en cierta dirección y eso genera cierta experiencia. Ahora, obviamente todo tiene su precio porque el peligro con eso es que luego, lo ideal de eso es que luego de tener esa experiencia y se cierra el espacio sagrado, se termina el ritual
idealmente, ojalá extender esa visión y entender, esa experiencia está en todo momento y en todo lugar, y no volverme codependiente de, o únicamente cuando está en la ceremonia se materializa lo espiritual, o únicamente cuando entro a la iglesia estoy con Dios, ¿no? De vuelta, iglesias, templos cumplen un propósito, incluso la arquitectura, el ambiente que se intenta generar para brindar un vislumbre de lo sagrado, el altar, lo que fuere, ceremonia, arte, distintas tradiciones, lo que fuere. Pero idealmente, si tenemos una experiencia en ese marco, ojalá, luego podemos extenderla fuera, una vez que el arte termine, una vez que salgo del templo y entender, el templo está en todas partes, ¿no? Porque si no, termino generando este tipo de codependencia ritualística, si queremos llamarlo así, en donde, ok, únicamente cuando entro al templo estoy en la casa de Dios, únicamente cuando el altar se abre, Krishna aparece en mi vida, ¿no? O sea, cerró el altar, salí del templo, estoy en el mundo material de vuelta, de regreso al ordinario. No es la idea. Recuerdo eso me dijo un amigo cuando fuimos hace poco a Asís a visitar el sitio de nacimiento de San Francisco de Asís y diferentes lugares sagrados relacionados a ello y muchas iglesias, como se imaginarán. Y yo le pregunté en un momento a él, bueno, ¿cómo te resultó la experiencia? ¿Cómo te está resultando? Pues fue en medio de la visita. Y interesantemente me dijo, bien, pero sinceramente al mismo tiempo no me resulta tan interesante tantas iglesias. Y entrar a la iglesia, le digo, ¿por qué? Porque se genera esta idea de que cuando uno entra a la iglesia está en el lugar sagrado y cuando uno sale de la iglesia uno empieza a pensar que salió del lugar sagrado. Y en realidad el lugar sagrado está en todas partes, ¿no? Entonces, aprecié el punto que él hizo. Obviamente, todo esto tiene un uso, templos, iglesias, rituales, espacios, tiempos sagrados para, sobre todo para el principiante, el que no percibe lo espiritual en ninguna parte. Ok, empecemos por algo, en este lugar, en este altar, de manera hiperlocalizada, y gradualmente ir extendiendo el marco de nuestra experiencia, más allá de mi altar, más allá de mi templo, más allá de los templos de mi tradición, más allá de mi guru, más allá de todo esto y entender, wow, al final del día, lo espiritual está en todas partes. Pero, como digo, en un comienzo necesitamos, siguiendo la expresión de Paul, materializar el espíritu. No significa que estamos volviendo materia al espíritu, sino que estamos generando experiencias o espacios en donde lo que de otra forma sería imperceptible, insondable, se vuelve innegable, ¿no? Se vuelve concreto, se vuelve experiencial, ¿no? Y a través de esa experiencia podemos gradualmente extender esa misma experiencia para que se vuelva más y más abarcativa en todas las direcciones. Algunas ideas al respecto, Paul. Espero que sume la idea. Espero que haya Gracias. entendido, espero que haya entendido la pregunta. No, perfecto, muchas gracias, siempre profundo y me quedo con un tema para meditar. Muchas gracias. Por favor, un gusto y gracias por la pregunta. Antes de ir a la próxima pregunta, la última de Daneshwar el día de hoy, vamos unos minutos más a cuartos privados, ya que Kali Yuga Pavana se estaba quejando que no le estoy dando el tiempo suficiente. Y sé que no solo él, otros estaban ahí apoyándolo, así que vamos de regreso ahí y nos vemos en unos minutos. Bien, bienvenidos de regreso. Y sí, muy breve todavía, lo sé, lo sé. Es un buen síntoma. Se va desarrollando una codicia trascendental de poder tener más sadhusanga y compartir más cada uno más en detalle. Y como digo, son libres de hacerlo. No dependen de Swami Padmanabha organizando eventos para que ello ocurra. Y hagan buen uso de su libre albedrío y organicen sus compartires todas las veces que lo necesiten. Bueno, vamos a dedicar unos últimos minutos antes de poner a descansar nuestra compartir de hoy con una pregunta de Daneshwar de Buenos Aires. Dice así: ¿cómo lidiar con el no poder complacer a nuestros seres queridos e integrar con las necesidades de uno que a veces tampoco tenemos en claro?
Ok, ¿cómo entonces complacer a cómo lidiar con el no poder complacer a nuestros seres queridos? ¿Y cómo lidiar con integrar nuestras propias necesidades que muchas veces tampoco tenemos en claro? Gracias por la pregunta, Daneshwar. Y bueno, hay tanto para decir, quizás hoy no tenemos tantos minutos libres, pero vamos a tratar de hacer el mejor uso posible del tiempo que nos queda. Y obviamente sé que detrás de toda pregunta, siempre hay una pregunta detrás de la pregunta, ¿no? O sea, esta es la pregunta general, pero detrás de eso siempre hay generalmente un caso, una situación puntual, específica, con sus detalles únicos e irrepetibles, los cuales desconozco. Entonces, confío en que digo algo más genérico en respuesta y cada cual, porque no es obviamente la pregunta de Aneshvara únicamente, que probablemente todos tengan esa pregunta en cierta medida. Cada cual discernirá cómo aplicar eso de manera específica a su caso. ¿Cómo lidiar con no poder complacer a los seres queridos de uno? Y por seres queridos también imagino muchas veces tiene que ver con la familia de uno, la familia biológica de uno. Bueno, primero diría aceptar la limitación. ¿Mm? O sea, es natural no poder complacer siempre a nuestros seres queridos. Comenzar con esa aceptación. Eso ocurre, no es que es algo que no debería ocurrir, no es que es algo que indica que algo está mal. Básicamente confirma que yo no soy Krishna, que no tengo la capacidad de complacer a todo el mundo simultáneamente al mismo tiempo de manera superlativa. Entonces sí, es natural no poder complacer siempre a nuestros seres queridos. Reconocer eso ya es un paso muy importante, un paso de compasión hacia uno, un paso de compasión hacia el otro, aceptar lo que cada individuo requiere y necesita es muy diferente muchas veces, al menos en un nivel relativo, en un sentido absoluto, todos estamos buscando lo mismo y necesitamos lo mismo, lo sepamos o no. Pero en un sentido práctico del día a día, cada alma, cada entidad se encuentra en su viaje particular de ciertas necesidades y no somos omniscientes, omnipotentes para saberlo todo y proporcionarlo todo. Y muchas de ciertas personas van a ser complacidas con ciertas actitudes de nuestra parte que no van a ser saludables para nosotros. Entonces tampoco yo puedo someterme a complacer a todo el mundo por lo que al otro lo va a complacer, si el otro no tiene una noción saludable de qué implica ser complacido, ¿no? Entonces nadie puede colmar todas las expectativas de otro, ¿no? Ese puesto está reservado para el ser supremo, el dulce absoluto. ¿No? Entonces, inconscientemente muchas veces tratamos de entrar en esos zapatos y obviamente nos quedan grandes y se vuelve agotador jugar ese rol. Entonces, reconocer ese límite, empezaría con eso, aceptar esa limitación. Es natural, no es antinatural, es natural no poder complacer siempre a nuestros seres queridos. No quiere decir que uno no lo intente de la mejor manera, pero al mismo tiempo es natural que no siempre eso vaya a ser el caso, ¿no? No es antinatural, eso es lo natural, lo que debería ocurrir en ciertos momentos. No todos estamos viviendo, habitando la misma página, el mismo planeta en un sentido interno. Y como decíamos, ¿no? También es importante diferenciar entre amar y complacer, al menos son palabras, ¿no? Pero muchas veces amar, mi punto es que amar no siempre significa dar el gusto al otro en todo, ¿no? De hecho, no sé, un padre, una madre a veces porque aman a sus hijos, no le van a complacer todos los caprichos, por decirlo así, no le van a dar el gusto en todo. A veces la forma más auténtica de mostrar amor es eh, poner límites, saber decir no, ser honesto, y al otro quizás no le cause gracia mi honestidad. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Muchas veces la otra persona no está interesada en eso. Y bueno, si no está interesada, entonces estamos hablando, no estamos, necesitamos otra conversación, porque si mi ser querido no está interesado en quién soy, cómo me siento, ¿qué tanto hay una relación ahí, no? De vuelta, yo no compararía ser querido con familiar, porque yo puedo tener un familiar biológico y eso no quiere decir que somos seres queridos, que nos estamos queriendo unos a otros, ¿no? Estar
vinculados biológicamente no nos vuelve inmediatamente seres queridos. Aunque es muchas veces el paradigma en la sociedad en este plano, ¿no? Somos familiares y por lo tanto se supone que nos tenemos que querer, ¿no? Cuando en realidad debería ser a la inversa, ¿no? En base al afecto que nos tenemos, eso nos vuelve familia, incluso si nacimos en la misma familia o no, biológicamente hablando, ¿no? Yo creo que todos tenemos la experiencia de sentir que ciertas personas en nuestra vida son familia y no tenemos ningún vínculo biológico en absoluto. Y con ciertas personas tenemos un vínculo biológico, quizás no nos hablamos hace décadas o quizás sentimos que estamos en dos universos aparte. Y no por criticar a nadie, simplemente por reconocer ciertas dinámicas de vida. Y obviamente uno quizás quisiera llevarse bien y amarse con todo el mundo, pero quizás en lo práctico no, aún no es posible. No estamos en Golok Vrindavan. Entonces, en ciertas dinámicas de relación, ok, quiero amar a todo el mundo, pero el amor toma distintas formas. A veces el amor va a ser un abrazo, una caricia, una palabra, a veces va a ser un no, va a ser un límite, va a ser marcar mi área de autoprotección si la otra persona no está respetando mi vulnerabilidad, mi individualidad. Amar es ser honesto y a veces decir cosas que van a ser complicadas para la otra persona, pero porque te amo, te lo digo. No es de un lugar violento, ¿no? No es de un lugar salvaje, pero necesito compartirte esto justamente por el afecto que te tengo. Para preservar la relación, esto necesita ser dicho, esto necesita ser abordado, expresado, lo que fuera. Igual estoy hablando de manera general. ¿Mm? Y como digo siempre, amar al otro implica amarlo de tal manera que yo me estoy queriendo a mí mismo también. Yo en mi intento por querer a otro no puedo terminar dañándome, negligenciándome a mí mismo. Eso no es verdadero afecto hacia nadie. Entonces también hay que aprender a escuchar las propias necesidades donde nos encontramos. Muchas veces no están claras, como dice Daneshwa en la pregunta, y por eso necesitamos aprender a escucharlas y a detectarlas, ¿no? Porque muchas veces cuando nuestras necesidades no están claras, tratamos de llenar el vacío con el otro, sin antes reconocer lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y salimos corriendo a miles de relaciones y tratamos de complacer al ser querido y no tenemos ni siquiera en claro quién soy yo y qué necesito. Entonces ahí es donde uno necesita parar, pausa, pausa, prestar atención, escuchar, preguntar, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué en esta etapa de mi vida, en este capítulo de mi viaje? ¿No? Dedicar un tiempo a escuchar y a prestar atención, ¿no? Y no me digan, no, no puedo hacer eso, no sé qué no, no nos subestimemos de vuelta como hablábamos al comienzo. Confiamos en que cada uno de nosotros tiene, porque lo tenemos, esa capacidad de reconocer qué necesitamos y de obrar de manera que podamos obtener eso. Pero para eso necesitamos tomarnos un tiempo de escuchar, ser introspectivos, honestos. ¿Qué necesito en este momento? Es un acto de autocuidado y es importante a la hora de relacionarnos con otros de forma que no terminemos perdiéndonos a nosotros mismos en la relación con el otro, ¿no? Y obviamente algo más que viene en la mente es en relación a relacionarnos con otras personas. Como digo, lugar al diálogo, a la comunicación, compartir con nuestros seres queridos nuestras limitaciones también y cuál es nuestra disposición. Ok, tenemos esta relación, quiero estar presente para ti, pero también estoy aprendiendo a escucharme a mí mismo, ¿no? Muchas veces, como digo, en el pasado, uno podría decir, en el pasado no me aprendí a escuchar a mí mismo y simplemente me dediqué al otro, me dediqué al otro, me dediqué al otro, pero nunca tuve claro qué es lo que yo necesitaba. Estoy tratando de balancear esa ecuación y de sanar esa parte. Y eso no es negligencia hacia el otro, ni simplemente necesito estar más entero para poder brindarme de una forma más entera, auténtica y plena al otro. Entonces, todo ese tipo de diálogos abren espacios de verdad y de vulnerabilidad en una relación, en una conexión. Y de vuelta, entender que las relaciones son movimientos constantes, ¿no? No es que las dos personas están siempre en el mismo lugar
y una vez que entiendo quién es el otro, sé qué tengo que hacer para complacerlo y viceversa, y ya es la ley fija por siempre, así es como me debo comportar, ¿no? Es un movimiento constante, ¿no? Entre no solo redescubrirnos a nosotros mismos y al otro, sino atender al otro y atenderse a uno mismo, ¿no? Sea en el caso de una relación de pareja, con los padres de uno, con los hijos de uno, hermanos, amigos, lo que fuere, ¿no? Queremos amar implica brindarnos, relacionarnos, servir, un aspecto muy importante de nuestra tradición, pero también aprender a recibir, ¿no? Y a autoproveernos cuando eso es necesario también. Todo desde un lugar holístico, diríamoslo, ¿no? Desde un lugar de que todo quede integrado como parte de un proyecto superior de amor, de dedicación, pero que también nos incluya a nosotros. A veces en ciertos periodos de nuestro viaje toca dar más, a veces toca cuidar más de uno. Y es otra forma de dar, porque estamos interconectados. Krishna está en el centro y toda la realidad gira alrededor del centro. Por lo tanto, todos estamos interconectados. Entonces, si yo hago algo para mi propio bien, siendo que estamos interconectados, mi propio bien incluye el propio bien de los demás. No es un acto egoísta. Pues yo no existo como una unidad alienada del resto. Entonces no es que si yo proveo mi propio bien es solo para mí. Yo no existo por mí mismo y para mí mismo. Entonces cuando hago bien a alguien, eso también repercute en mí. Cuando hago bien a mí, eso repercute en el otro. Es importante entender eso y obrar desde ese lugar. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, y como de vuelta, es un aspecto de Bhakti, podríamos decir, ¿no? Nuestro deseo de complacer a los demás, ojalá exista en el contexto de tener el centro debidamente ubicado, no servir a los demás desde ese lugar no es anularnos, no es entrar en codependencia, sino compartir desde un lugar más profundo. ¿Mm? ¿Mm? Intento servir al otro no porque el otro me provee algo a mí de forma egoísta, sino porque todos somos familia, ¿no? Como ayer estábamos hablando con los devotos de habla inglesa en nuestro satsang, que estoy pensando algún día tenemos que hacer un satsang combinando habla inglesa y habla hispana, pero necesitamos conseguir traducción simultánea. Pero los del grupo de habla inglesa ya me dijeron, queremos conocer al grupo de habla hispana, así que ya vamos a organizar algo. Ténganme paciencia. Eh, Pero estaba mencionando eso, ¿no? Al final del día, ayer decíamos, este mantra del Maha Upanishad, Vasudhaiva Kutumbakam, solamente existe una familia. Entonces, todos son familia, ¿no? Bienvenidos, familia, y no es que me estoy refiriendo a un grupo sectario que se suma al Zoom, incluso si alguien se estuviera sumando hoy a este encuentro por primera vez, esa persona también es parte de la familia, porque no hay más de una familia. Entonces, sea que uno lo sepa o no, todos existimos dentro de una familia universal con un centro en común. Entonces, gradualmente es importante que sepamos expandir ese círculo de afecto y de seres queridos y no limitarlo a, ok, solamente con los que estoy relacionados biológicamente, a esas personas se supone que debo amar y como digo, y a veces nos perdemos de otras relaciones por insistir demasiado en una dirección que por el momento no está operando de la forma más saludable. Y a veces parte del afecto en esa relación es tomar una distancia saludable. Y quizás no quiere decir que eso complazca a todo el mundo, pero de vuelta, no todo en la vida es complaciente también. Es un punto importante a entender. También hay momentos de la vida que son incómodos, dolorosos, difíciles, plagados de incertidumbre, desconcierto, y todo eso es necesario. Nada de eso es complaciente. Y creo que es importante, si yo amo a alguien, educarlo en eso. En la vida no todo va a ser complaciente. Si no, nos volvemos adictos a, a picos de dopamina constantes, ¿no? Todo me tiene que estar estimulando, todo tiene que ser complaciente, todo tiene que ser me tiene que dar placer. No, también aprender a coexistir con el dolor, a sentarme con lo incómodo y a entender que todo eso es parte crucial de cualquier relación. Y si yo elijo relacionarme con alguien desde un lugar de amor y afecto, el amor y el afecto tienen que acomodar el dolor y la incomodidad y todo lo no complaciente también. Porque si yo busco una relación con alguien que sea exclusivamente complaciente, si empiezo con ese pie izquierdo, eso tiene los días contados. Es algo supremamente superficial,
imposible, básicamente diría yo, ¿no? Quizás en la luna, en la etapa de luna de miel parece que sí, es todo complaciente, todo color de rosa, pero luego uno necesita aterrizar de vuelta en el planeta Tierra, en la realidad y ver que las cosas operan desde un lugar más amplio. Obviamente existe lo complaciente o lo placentero, sea la palabra que usemos, pero hay toda otra gama de experiencias y de emociones que también necesitamos no solo expresar, sino incluir como parte de la relación, para que se vuelva realmente algo rico, profundo, amplio, variado. Entonces, tratar de dejar eso en claro en nuestras relaciones con los demás, siento que es algo realmente amoroso, ser honestos al respecto. Algunos estarán dispuestos a firmar ese contrato, por decirlo así, aventurarse en ese vínculo y otros dirán, no, too much, demasiado. Y bueno, honramos, respetamos eso y sabemos cómo relacionarnos con cada persona donde cada uno está, ¿no? No sé si suma, Daneshwar, espero que sí, espero que aclare un poco la consulta y obviamente, como digo, es algo breve que estoy diciendo, hay mucho más que podemos decir. Y acá veo que Daneshwar se tuvo que desconectar por X razón, así que mejor no espero su respuesta, ya que no está presente, va a tomar un tiempo. Vamos a, una vez más, unos minutos más conectarnos, cuartos privados de Zoom, para compartir, seguir batiendo en otra dimensión el tópico que acabamos de compartir y nos vemos de regreso en unos minutos para cerrar el encuentro de hoy. Bien, bienvenidos de regreso, esperando que hayan tenido un buen compartir, nutritivo, inspirador, para seguir creciendo, aprendiendo juntos. Sí, muchas gracias a todos. Simplemente gratitud para cerrar nuestro encuentro mutuamente. Ojalá todos poder expresar gratitud el uno al otro por compartir, tener este espacio juntos, como sea un espacio, tiempo sagrado, unas breves horas por semana que ojalá sirvan para extender la experiencia de espacio y tiempo sagrado al resto del día, al resto de la semana. Y cuando el combustible se está acabando, nos estaremos encontrando nuevamente, una vez más. Así que nos estamos viendo próximamente y hablando de ello, lo que sí les quiero comentar es que el próximo domingo no vamos a poder tener el encuentro, lamentablemente, porque tengo un retiro aquí en Inglaterra donde voy a estar muy ocupado el fin de semana, así que voy a tener que cancelar mi encuentro al inglés y al español, sábado y domingo. Aquí sí que sería de aquí a 2 semanas. Un poco de separación, un poco de anhelo y como digo, si quieren tomen la iniciativa, se organizan entre ustedes, se reúnen juntos sin Swami Padmanabha no me voy a ofender, todo más que bien. Y si no, les voy a enviar el recordatorio como siempre para dentro de 2 semanas. Así que muchas gracias a todos por estar. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol, Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyevacha, Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.